Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de TechFlow, el programa de videopodcast de Evolutio. Hoy tenemos con nosotros a Tony Sánchez, que es nuestro manager de los especialistas del Centro Operacional de Ciberseguridad de Evolutio. Bienvenido, Tony, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas. Hoy, Tony, vamos a hablar de un tema muy interesante y un concepto que sale en casi todas las conversaciones de ciberseguridad, que es el SIEM, ¿no? La gestión de eventos y de información de ciberseguridad. Correcto. La primera pregunta que tengo es que nos definas un poco qué es para ti un SIEM y qué papel juega en la seguridad de una compañía. Efectivamente. Además, lo has comentado ya con la introducción, es decir, es una herramienta que lo que se va a ocupar es de recoger eventos de seguridad, recoger logs, correlar toda esa información y en base a una configuración específica nos va a generar las alertas que nosotros deseamos, ¿vale? Aquí hay un concepto que además se usa mucho con SIEM, que es el data lake, ¿vale? Que al fin y al cabo no deja de ser una base de datos donde vamos a tener también muchísima información, pero no te va a realizar las funciones de seguridad que estamos buscando con un SIEM. Un SIEM va un paso mucho más allá, que es poder generar alertas con logs donde no las podemos tener con otros tipos de herramientas. Luego hablaremos un poquito más del XDR, el SIEM, el Data Lake, ¿no? Esos conceptos que nos has ido nombrando. Al final, como decías, es un elemento que gestiona información, correla información y emite o genera una serie de alertas, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de alertas genera un SIEM? Pues realmente me atrevería a decir que lo que nosotros queramos, ¿vale? Lo difícil no es que te genere alerta, sino configurar qué tipo de alerta quiero generar. Y voy a poner con un ejemplo que yo creo que se entiende mucho, ¿vale? Nosotros cuando buscamos, voy a utilizar un ataque de Kerberos-Bastin, por ejemplo, un ataque que se realiza contra el directorio activo para intentar vulnerarlo y para hacerte con el control del dominio, ¿vale? Tú puedes, recogiendo esos logs del sistema, poder generar reglas específicas de detección para que te salte la alerta. Entonces, tienes que saber exactamente qué tipo de evento recoger, qué tipo de regla configurar y una vez con esa regla es cuando te genera la alerta en caso de que se produzca esa correlación de los logs dentro del SIEM. ¿Vale? Para ti es un elemento de prevención, de detección, de respuesta. De detección, sin duda. De detección. ¿Y por qué consideras que es necesario y cómo contribuye a la seguridad de una compañía el SIEM? Hoy en día los fabricantes cada vez están tendiendo más a que sus herramientas sean más grandes, hagan más cosas. Pero en este caso, un SIEM puedes llegar a generar ciertos tipos de reglas en donde un log normal que tú estés viendo, esa herramienta no te puede generar esa alerta. Voy a poner un ejemplo. En el caso de que tú tengas una herramienta de revisión de comportamiento de red, ¿vale? Lo que sería un NDR, ¿vale? Tú vas a ver ciertos patrones de comportamiento, pero el SIEM lo que te puede llegar a hacer es recoger todos esos logs que además los va a correlar con los que ha visto en el firewall, los que ha visto en este NDR, lo que ha visto en el directorio activo y te va a montar un conjunto de agrupaciones de alertas que le llamaremos ofensa, vamos a ir un paso más arriba, tendrás las pequeñas alertas y en la ofensa tendrás toda esa agrupación para poder analizarla. Te facilitará el análisis, te las correlará y te las pondrá juntas para poderlas atender. Detección 100%. Muy clarito. Vamos a llevarlo a un caso de una empresa que se plantea comprar una solución, una tecnología, un SIEM, quiere implementarlo, quiere operarlo, quiere explotarlo, quiere ser capaz de implementar esas reglas y sobre todo interpretar las alertas que genera un SIEM. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta una compañía en todo este camino? Aquí, por ejemplo, lo primero que pensaría yo es dos cosas. Una, la compañía es una compañía en la que su infraestructura se encuentra en on-premise o en SaaS, ¿vale? En cualquier nube pública o privada. En este caso, ya tienes que decidir por tipos de tecnologías que son más compatibles o no son más compatibles. Segundo punto que tienes que tener es cuál es tu superficie de detección. Hoy en día lo que nos trajo la pandemia, entre otras cosas, es que la superficie de trabajo, donde antiguamente tú llegabas a una oficina, te conectabas a tu red y entras a un data center a hacer tus cosas, eso poco a poco ha ido desapareciendo. Se ha mezclado con el trabajo de casa, se ha mezclado con dispositivos personales y esa superficie cada vez está siendo más grande. Entonces, a partir de ahí tienes que plantearte es cómo recojo todos esos eventos para trasladarlos a ese SIEM. Entonces, a partir de este estudio, decides qué tipo de SIEM podrías llegar a montar, ¿vale? SaaS, on-premise, esa es la decisión que habría Esta es la que fase tomar. 1, ¿no? Esa sería una fase 1. La fase de ahora de quiero desplegar un SIEM y quiero explotarlo. A partir de aquí, hoy en día los fabricantes, la mayoría, ya no solo te dan facilidades para poderlo aplicar, ¿vale? Desde las versiones open source hasta las de pago, sino que además ya dentro de los propios SIEM vienen una serie de reglas ya precargadas. Es decir, si tú le inyectas los logs necesarios de los firewalls perimetrales, de los domain controller, de los proxies, de los DNS,
los propios SIEMs ya tienen ciertos patrones de reglas para buscar las alertas pues, más típicos generales. Luego tienes que tener una explotación más avanzada, ¿vale? Una regla de, yo qué sé, de comportamiento de DNS, por ejemplo, te va a avisar de dominios maliciosos, pero a lo mejor no es capaz, si tú no te la creas, pues de buscarte una exfiltración de datos a través de un DNS, que es un tipo de ataque posible hacer. Tú, con la configuración necesaria, podrías llegar a aplicar eso para que el SIEM te detecte ese comportamiento, ¿vale? Muy bien. Y si lo llevamos al entorno de la empresa, ¿nos podemos plantear esto para una empresa pequeña, mediana, grande? ¿Todas lo necesitan? Depende de la infraestructura, es decir, a partir de cuántos servidores, a partir de cuánto criticas tu red, que tengas un SIEM. Una pequeñísima empresa que tenga un servidor, dos servidores con un pequeño backup puede ser suficiente, ¿vale? Una empresa a partir de grande que ya tenga pues un frontal web, que tenga ya una MZ, una DMZ, necesitas tener una correlación de eventos de lo que pueda estar pasando dentro de tu infraestructura, ¿vale? Pensando en on-premise en este caso, ¿vale? ¿Qué recomendaré yo? Pues empezar con versiones open source. Hay versiones open source, ¿vale? Un LK, un Wazoo, por ejemplo, que son SIEMs, que además Wazoo te da opciones también incluso de antivirus, EDR, te da respuesta a incidentes gratuitas que se pueden probar y ya te pueden empezar a defender. Luego ya a partir de aquí, medianas y grandes empresas, vayamos a versiones de pago, vayamos a versiones SaaS, vayamos a versiones que incluso puedas incluir una parte de Threat Intelligence dentro de esta monitorización, ¿vale? Y bueno, pues a partir de ahí pues vas Esa parte es desarrollando. muy relevante, ¿no? Sí. ¿Cómo comulgan la parte de ciberinteligencia con la parte de SIEM? Sí. Hablando de tendencias, por ejemplo, a tendencias de ciberinteligencia, imaginemos que tú perteneces a un sector en concreto en la que tienes campañas de ataques, ¿no? Pues utilizando indicadores de compromiso de esta campaña, indicadores de compromiso como tal, como puede ser URLs, pueden ser IPs, pueden ser hashes, que sabes que el actor utiliza este tipo de malware para vulnerar tu red. Pues tú perfectamente podrías coger esa información, montar alertas dentro de tu SIEM y simplemente buscar patrones de comportamiento, que si has visto esa IP como tráfico saliente, pues tienes un serio problema, ¿vale? Porque puede haber una filtración de datos. Si ves el hash dentro de un servidor, pues puedes tener malware que se esté desplegando y tu antivirus no haya saltado. Entonces, en donde tú puedes recoger toda esa información con la parte de Threat Intel, el configurarla literalmente dentro de tu SIEM, ¿vale? Te va a dar un campo de detección muchísimo más amplio, ¿vale? A partir de ahí, también lo que puedes llegar a hacer ya sería la respuesta, es decir, que el SIEM mande un ticket con una orden a un SOAR y poder intentar responder incluso, aislar o lo que haga falta. Ejecutar un playbook, ¿no? Por, efectivamente, esa es la palabra. Hay un tema de concepto ahí ¿Sí? que creo que en los entornos de SIEM es relevante, lo que es una regla, lo que es un caso de uso, Sí. cuándo define un caso de uso, cuándo es una regla lo que estoy definiendo. Sí. ¿Puedes aclarar un poco esos conceptos? Sí, a mí me gusta, además, me gusta explicarlo de esta manera. Es decir, cuando tú configuras para detectar algo, ese comportamiento al que estoy hablando, yo le llamo caso de uso. Yo hablo, en este caso, como además hablo yo y con todo a quien se lo explico, ¿no? Entonces, el caso de uso te va a buscar algo específico. El ejemplo que hemos dado, por ejemplo, un ataque de DNS, ¿vale? Tú has configurado un caso de uso para detectar un tipo de ataque de DNS para exfiltrar datos. En el momento que tú ese caso de uso lo puedes replicar en el proxy, en el EDR, en el DNS, en cualquier herramienta, vamos a hablar de reglas. Es decir, tienes tantísimas reglas gracias a un caso de uso. Claro. Entonces, un caso de uso es reutilizable. Con pequeños cambios de patrones, podrías tener más casos de uso y todo eso multiplicarlo por más reglas para poder detectar. Si estas reglas van saltando porque están detectando cosas, iremos al tercer paso, que es la ofensa. Es donde ha detectado una regla por aquí, ha detectado otra regla por acá y otra por acá, se creará una ofensa que es donde tendrás ese aglutinamiento, esa correlación de reglas que han saltado para poder hacer el análisis necesario. Pues muy claro. Uh -huh. Última pregunta, Uh -huh. relativa a hacia dónde va el Uh mercado, -huh. cuáles son los retos, cuáles son las tendencias de este tipo de tecnologías Uh -huh. que juegan un papel tan relevante, ¿no? En la monitorización de amenazas, en la gestión de eventos, correlaciones, en la parte de detección, como has dicho luego en la parte de incluso de Uh respuesta. -huh. ¿Por dónde va el mercado y por dónde van Uh -huh. las tendencias en los entornos de SIEM? Yo lo que estoy viendo es, primero, hay un movimiento de los fabricantes. Los fabricantes cada vez han intentado, hemos pasado de antivirus básicos a EDRs avanzados, de EDRs estamos yendo a XDRs y estos XDRs los están intentando convertir en SIEMs. Digo intentando porque sí que es verdad que es una transformación de ese XDR a un SIEM. ¿Y por qué lo hacen esto? Muy sencillo, porque hoy en día un XDR, ¿vale? Que por definir un poco es un antivirus avanzado con respuestas de incidentes incluso, ¿vale? Lo que te están permitiendo es integrar fuentes de terceros, que es lo mismo que hace un SIEM realmente. Es decir, tú en un SIEM, como hemos hablado antes, lo que haces es inyectar logs de otras fuentes, ¿vale? De otros servidores, de otros directorios activos o de otros firewalls. Entonces, los XDR lo que están intentando ahora mismo, lo que están haciendo los fabricantes es inyectar
esas fuentes de terceros y al mismo tiempo transformar esa plataforma para que tenga funciones de SIEM. ¿Cómo lo hacen? Ya no solo con la correlación de todos esos eventos, de todas esas herramientas, sino además con la creación propia de las reglas que te puede permitir de casos de uso, perdón, que te puede permitir un SIEM como tal, ¿vale? Esa es la parte fabricante. Luego están, por otro lado, los fabricantes que de toda la vida han tocado SIEM, ¿vale? Un Splunk, por ejemplo, ahora mismo, que yo sepa, al menos no está teniendo una transformación tan grande como puede tener otro fabricante, ¿vale? Y luego, por ejemplo, si hablábamos de los open source, ahora mismo creo que están bastante estancados. Todo esto siempre pensando que también los fabricantes, ¿vale? Y es un punto positivo para ellos, están inyectando en estos XDR también la parte de IA, nativamente dentro de los XDR. Hay que nombrarla ya, por supuesto, ¿vale? Eso beneficiará ya no solo al XDR, que tendrá el SIEM dentro, sino además que tendrás un motor de IA dentro de la propia plataforma para poder ampliar esa superficie de detección. Pues no podemos terminar una conversación de ciberseguridad sin hablar de inteligencia artificial. Porque es algo que estamos utilizando tanto la parte más ofensiva como la parte defensiva. Muy bien, Tony, pues muchas gracias por tu tiempo y por tus conclusiones alrededor de lo que es un SIEM, ejemplos prácticos de lo que estamos utilizándolo y sobre todo hacia dónde va el mercado también y hacia dónde va la detección, ¿no? En ciberseguridad. Sí. Y muchas gracias y nos esperamos en el próximo episodio de TechFlow. Gracias.